Muy buenas noches. Muy buenas noches. El proyecto de vinculación, reactivación de la educación con criterio técnico pedagógico durante la etapa de pandemia COVID-19 2021 le da la cordial bienvenida a esta entrevista. Le agradezco, estimada madre de familia, que el día de hoy haya aceptado realizar esta entrevista. Extendemos un saludo muy cordial a usted en nombre de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, esperando que se encuentre muy bien junto a sus seres queridos y asimismo que la pandemia COVID-19 no haya afectado ni su salud ni la armonía familiar. A través de la presente solicitamos de manera muy cordial a usted nos ayude contestando la siguiente entrevista de estudio académico relacionado a la reactivación de la educación durante la pandemia COVID-19 2020-2021. Por favor, estimada madre de familia, bienvenida. ¿Me puede decir sus nombres y sus apellidos? Me llamo Ruth Elizabeth Vergara Parrales. Bienvenida a la entrevista. El día de hoy vamos a realizar con el tema central de esta entrevista, que es un diagnóstico situacional de la educación durante la pandemia COVID-19 2021. Esta entrevista está planteada en base del proyecto de vinculación de la Universidad Tecnológica Empresarial Guayaquil, denominado Reactivación de la Educación con Criterio Técnico Pedagógico durante la etapa de pandemia COVID-19 2021. Reintegro mis agradecimientos a usted por ese tiempo que nos brinda en este instante, ¿ya? Y esperamos que pueda responder a las siguientes interrogantes. Bien. Señora Vergara Ruth, Sí. Bienvenida. La primera pregunta que le voy a realizar es que indique, según su criterio, ¿de qué manera considera que la pandemia del COVID-19 ha afectado la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes durante el confinamiento? Ha afectado de muchas maneras porque las clases tienen que ser virtuales y ya no presenciales, y nos ha costado adaptarnos de esa manera. Estimada madre de familia, las medidas tomadas por el gobierno nacional y local, como es el COE nacional, han sido las correctas para salvaguardar la continuidad en la educación de los estudiantes. Por favor, mencióneme ejemplos. Las medidas que ha tomado el gobierno fueron acertadas, porque involucrar a nuestros hijos en pandemia es difícil mandarlos. Por ejemplo, aprendamos juntos en casa, las campañas que se dan en televisión y el teletrabajo, que comenzamos a trabajar desde casa y eso nos hizo compartir más en familia. Muy bien. Entonces, como tercera pregunta, por favor, indique qué medidas ha podido implementar usted dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje virtual en casa, en beneficio de los estudiantes, en este caso, de sus hijos y cómo usted ve la enseñanza en su entorno. Adquirir materiales tecnológicos que me ayudarían en mis clases virtuales y estar pendiente más de las actividades para mi hija. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de charlas, talleres, cursos usted considera que las instituciones gubernamentales y educativas deberían proporcionar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Estas charlas que ustedes dieron, que estaban ocultos y que nos ayudaron a nosotros como padres de familia a fortalecernos en ámbitos escolares. Y agradezco mucho a la universidad. Pregunta número 5. Según su criterio, por favor, indique de qué manera ha afectado en el presupuesto familiar de su hogar
el implementar la educación virtual en casa? El presupuesto se ha visto afectado al alza de los servicios básicos, que ha subido de significativa manera. Señora Ruth Vergara, a la pregunta 6, ¿qué nuevas estrategias didácticas ha adquirido con esta nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, telemática virtual en línea? He utilizado los recursos existentes como fotografías, videos interactivos o incluso programas de televisión que se relacionan con el tema a tratar. Muy bien, muchísimas gracias a su respuesta. A la pregunta número 7 podemos decir, entre las diferentes herramientas virtuales, ¿cree usted que el uso de la aplicación de WhatsApp es el adecuado para el aprendizaje y la comunicación de los estudiantes? El WhatsApp es una herramienta muy útil para la comunicación de los estudiantes y los profesores, pero no es adecuado para los aprendizajes que se necesitan. Muchísimas gracias por su respuesta. En la pregunta número 8, ¿considera que las instituciones educativas están en condiciones de cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno para el retorno a clases? Considero que algunas instituciones sí están condicionadas para el retorno a clases, que sí las cumplen, pero no todas. No todas. Entonces, a la pregunta número 9, ¿considera que su institución está lista para una reintegración de manera presencial? Considero que mi institución sí cumple con las normas, pero para los estudiantes de manera presencial todavía no. Muchísimas gracias por su respuesta. A la pregunta número 10, ¿cree usted que el retornar a clases presenciales, pese a las normas de bioseguridad que se apliquen, existiría contaminación y propagación del COVID-19 para las niñas, niños y adolescentes, así como para las madres, padres de familia y docentes? Creo que sí, porque el virus no se ha terminado. El retorno a clases presenciales de alguna manera propaga el virus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Ruth Vergara. Gracias por ese instante que nos brindó para poder realizar esta entrevista. Ya, gracias de parte de la UTED, Universidad Tecnológica Empresarial Guayaquil. Le deseamos que tenga un día maravilloso y que la pase muy lindo. Cuídese mucho, muchas bendiciones y que las capacitaciones le hayan servido de mucho. ¿Alguna palabra que quiera decir, expresar en base a las capacitaciones que obtuvimos? No, pues quiero darle las gracias porque las capacitaciones nos han ayudado bastante a nosotros como padres de familia y como estudiantes también. Nos ayudan a comprender y ayudan a fortalecernos para nosotros entender las bionormas de seguridad y el manejo de todas estas aplicaciones para podernos conectar. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias por la entrevista. Bendiciones. Igualmente.